El Valle de Helena, Montana, otoño de 1887. Nadie prestó atención a lo que ocurría bajo el granero de Samuel Garrett. Desde fuera, era una estructura más, desgastada por el viento, con su madera áspera y su techo parchado. Pero mientras sus vecinos luchaban contra el invierno con los métodos de siempre, Samuel estaba cavando, y todos pensaron que había perdido la razón. Si quieres descubrir técnicas de supervivencia históricas que realmente funcionaron cuando la vida dependía de ellas, suscríbete ahora y comenta de dónde nos ves. Leo cada mensaje porque lo que sucedió ese invierno cambiaría todo. El diagnóstico del médico resonaba como un martillazo en su mente. El frío los debilita. Samuel observaba a su hijo pequeño, James, de 4 años, respirar con esa dificultad aterradora. El invierno anterior casi se lo llevó. La cabaña, por sólida que fuera, era una trampa de frío. La leña se consumía en un abrir y cerrar de ojos, y aún así, el hielo se formaba en el interior de las ventanas. Cada madrugada, Margaret envolvía piedras calientes en trapos para meterlas en las camas. Para la medianoche ya estaban frías. La desesperación tenía un sabor metálico, como el aire helado que quemaba los pulmones. Pero Samuel guardaba un conocimiento secreto. 10 años trabajando en las minas de cobre de Butte le habían enseñado lo que ningún granjero sabía. A 6 metros de profundidad, la tierra olvida las estaciones. La roca mantenía una temperatura constante, fresca, eterna. Mientras otros hombres maldecían la oscuridad del subsuelo, Samuel había recibido una educación. Aprendió que el planeta tiene un pulso térmico propio, aislado por capas de tierra y roca. La solución no era quemar más leña, era escapar hacia abajo, hacia la estabilidad. Así que en la primavera comenzó su proyecto en secreto. Eligió el granero por su discreción y terreno elevado. Cada mañana, después de las tareas, desaparecía allí con su pico de minero. Pic, pala, balde. Un ritmo hipnótico que lo transportaba a sus años en la mina. La tierra extraída la esparcía de noche en campos lejanos. Nadie debía saber. Margaret lo miraba con preocupación silenciosa, pero confiaba en él. Los niños solo veía a su padre empeñado en una tarea misteriosa. La cámara que imaginaba tenía dimensiones precisas. 8 pies de ancho, 12 de largo, 6 de profundidad. Suficiente para la familia, no tanto como para debilitar la estructura. No era solo un agujero. Usando piedras de su propio terreno, construyó muros de contención secos de 12 pulgadas de grosor. En las paredes norte y oeste, las que enfrentarían los vientos más brutales, hizo capas de 18 pulgadas. Cada piedra era elegida y colocada con la paciencia de un relojero. El suelo era crucial, no podía ser tierra apisonada. Colocó una base de 8 pulgadas de grava para el drenaje, sobre ella una capa de piedras de río y encima losas planas de piedra caliza ajustadas con precisión. Esta masa térmica absorbería y retendría el calor, liberándolo lentamente, igual que las paredes de roca en la mina. El techo era el propio piso del granero, pero lo reforzó con vigas adicionales y lo aisló meticulosamente con una mezcla espesa de arcilla, paja y serrín. La ventilación fue su rompecabezas más complejo. Necesitaba aire fresco sin perder calor ni dejar entrar el frío. Construyó un conducto de 4 pulgadas que subía por el interior de la pared del granero hasta el exterior. En la parte inferior, dentro de la cámara, instaló una compuerta de metal para regular el flujo. En el exterior, el extremo del conducto se inclinaba hacia abajo, camuflado con un trozo de madera vieja, invisible para miradas indiscretas. El sistema de calor era su obra maestra, un pequeño pozo de fuego en el centro, forrado con ladrillos refractarios. Pero la chimenea no subía recta. Samuel la hizo correr en horizontal, enterrada bajo el piso del granero durante 2,5 metros, antes de ascender para ventilar. Cada centímetro de ese tramo horizontal irradiaría calor hacia la masa térmica del piso de piedra.
El principio era ingenioso: usar los 13 grados centígrados constantes de la Tierra como base y añadir solo el calor necesario para alcanzar el confort. Cuando terminó, instaló una escalera de mano robusta y una trampilla oculta bajo pacas de heno. Colocó una mesa, sillas y estantes. En octubre, la cámara estaba lista. Era un refugio entre mundos, invisible desde la superficie. Un lugar donde las leyes del invierno de Montana parecían no aplicar. Samuel había construido su respuesta a la sentencia del médico. Solo faltaba que el invierno pusiera a prueba su teoría. Y el invierno en Montana nunca decepciona. El primer comentario llegó de su vecino más cercano, Caleb Drummond. «Has cavado bajo tu propio granero, Sam. Vas a derrumbarlo todo sobre tu cabeza». Samuel intentó explicar la temperatura constante de la tierra, la masa térmica, el bajo consumo de leña. Caleb escuchó con una sonrisa condescendiente. La noticia se propagó por el valle con la velocidad del viento invernal. «Garrett cree que puede vivir como un tejón. Ha construido una tumba para su familia antes de que el invierno lo haga por él». La crítica no era malintencionada, sino el desdén natural hacia lo que desafía la tradición. Robert Finch, el constructor más experimentado de la zona, fue a verlo. Examinó la trampilla con escepticismo profesional. «¿Este es tu plan para el invierno? ¿Un agujero en el suelo?». Samuel repitió su explicación sobre física y aislamiento. Finch lo interrumpió. «He construido 17 estructuras aquí, y te digo que vivir bajo tierra es pedir humedad, derrumbes y problemas que no ves hasta que es tarde». Su certeza era absoluta. Incluso Margaret, aunque callaba, tenía esa mirada de duda profunda cuando observaba la entrada del refugio. La presión social se volvió palpable. En la iglesia las mujeres miraban a Margaret con una lástima que dolía más que el frío. La señora Henley, una anciana que había sobrevivido a 40 inviernos, la tomó del brazo. «Tu marido es buen hombre, cariño, pero a veces los hombres buenos tienen ideas extrañas. No dejes que el orgullo ponga en peligro a esos niños». Margaret asintió en silencio. ¿Cómo argumentar que unas piedras y un agujero podían vencer a un invierno que había matado a hombres más fuertes que su Samuel? Ante la duda, incluso la de su esposa, Samuel decidió una demostración. A principios de noviembre, con la primera helada fuerte, pasó una noche completo en la cámara subterránea. Llevó un termómetro, una libreta y una manta. En la cabaña, con el fuego siempre encendido, el termómetro marcó 9 grados centígrados al amanecer. En el refugio, sin fuego alguno, la temperatura se mantuvo en 12 grados centígrados. Samuel anotó los números con mano firme y se los mostró a Margaret. Ella no dijo nada. Simplemente observó los números, luego lo miró a él y asintió con un gesto lento y significativo. La evidencia había hablado. Diciembre de 1887 llegó con una ferocidad que quedará en la memoria del valle. Para la segunda semana, el termómetro marcaba menos 26 grados centígrados al amanecer. El viento bajaba de las montañas con un aullido que buscaba cada grieta, cada rendija en cada cabaña. El valle entró en modo de supervivencia extrema. Caleb Drummond quemaba leña al doble de su ritmo normal. Sus hijos dormían con abrigos en la cocina, la única estancia caldeable. A 3 millas, la familia Patterson quemaba leña verde que producía más humo que calor, y su hija pequeña desarrolló una tos húmeda y ominosa. Mientras el valle luchaba, los Garrett bajaron por la trampilla. Samuel encendió un fuego pequeño en el pozo central. No una hoguera, solo unas astillas para elevar la temperatura base de 12 grados a unos confortables 17 grados. Alimentaba el fuego de vez en cuando durante el día. Por la noche lo dejaba apagarse. La magia estaba en las piedras. Las paredes y el suelo, convertidos en una enorme batería térmica, irradiaban el calor acumulado durante horas. La temperatura nunca bajaba de 15 grados. El aire era seco, sin corrientes, sin humo. El contraste con su vida anterior era abismal. Elizabeth, la mayor, hizo la observación más reveladora. «Mamá, puedo leer aquí por la noche». Y era cierto. Sin tiritar, sin que el aceite de la lámpara se espesara por el frío, podía sentarse con su libro.
Mientras, niños de su edad en el valle se apelotonaban bajo mantas en habitaciones donde el aliento formaba nubes. Los Garrett usaban un tercio de la leña del invierno anterior. Los niños no tosían. James jugaba en el suelo de piedra, con sus pies calientes. Margaret podía coser sin que se le entumecieran los dedos. Vivían en un oasis de calma térmica, mientras arriba rugía la tormenta. 3 días después de Navidad, el silencio de la granja Garrett intrigó a Caleb Drummond. No había huellas en la nieve, solo un hilillo de humo delgado tras el granero. Preocupado, caminó hasta allí y encontró a Samuel junto a una salida de humo baja. «Sam, ¿dónde está tu familia?» Samuel lo guió al interior del granero. Apartó el heno y abrió la trampilla. Una bocanada de aire cálido salió al encuentro del gélido ambiente del granero. «Baja», dijo Samuel, y Caleb Drummond descendió a un mundo que desafiaría todo lo que creía saber. Al pie de la escalera, Caleb se quedó paralizado. Lo que vio era imposible. Margaret y los 3 niños estaban sentados alrededor de una mesa, en mangas de camisa, en pleno diciembre de Montana. Elizabeth leía, William tallaba madera, James jugaba en el suelo. El aire era tibio, seco, limpio. No había escarcha en las paredes, ni viento que silbara. Solo el crepitar suave de un fuego pequeño y el bienestar palpable de una familia a salvo. Caleb, acostumbrado a ver a sus propios hijos tiritando en casa, no podía procesarlo. «¿Cómo?», logró articular. Samuel le explicó, señalando cada elemento: las paredes de piedra que almacenaban calor, el suelo de losa que irradiaba temperatura, el techo aislado, el ingenioso conducto de ventilación. «Las paredes nunca se congelan, Caleb. La tierra a esta profundidad mantiene su calor. Solo necesito añadir un poco». Luego vino el dato que cambió todo. «He usado menos de 1/4 de cuerda de leña en 3 semanas». Caleb hizo el cálculo mental. Él había quemado 2 cuerdas completas en el mismo tiempo, 8 veces más, por un resultado 8 veces peor. La evidencia era física, tangible, innegable. El orgullo se desvaneció ante la verdad. ¿Puedo traer a otros?», preguntó Caleb. «Los Harrison han perdido su leña. Necesitan ver esto». La noticia del milagro subterráneo se propagó como un reguero de pólvora. En 2 días, 7 jefes de familia estaban de pie en el refugio, con termómetros y cuadernos. El más escéptico, Robert Finch, el constructor, fue también el más metódico. Midió, anotó, comparó. Temperatura exterior, menos 26 grados Celsius. Mi cabaña con fuego, 7 grados Celsius. Esta cámara con fuego mínimo, 17 grados Celsius. Susurros de incredulidad recorrieron el grupo. Finch continuó. Observé cómo cargaba el fuego. 3 trozos de pino. Ardieron 6 horas. En ese tiempo, la temperatura bajó solo 4 grados. En mi cabaña bajó 4 grados en 40 minutos. Los números eran implacables. La eficiencia, abrumadora. Finch había recopilado datos de todo el valle. Del 1 al 28 de diciembre, anunció, la familia promedio quemó 1,5 cuerdas de leña. Los Garrett quemaron 1/3 de cuerda. Un silencio cargado de significado llenó la cámara. El 20% usaron solo la 1/5 parte de los recursos para obtener un resultado superior. La lección fue más profunda que el ahorro de leña. Era una lección de física aplicada a la supervivencia. Luchar contra el frío quemando más era la respuesta intuitiva, pero errónea. La respuesta correcta era esquivar la batalla, cambiar el terreno. Henry Walsh, el tendero que había difundido la broma de la tumba, fue al día siguiente. No llevaba termómetro, llevaba una disculpa. Estaba equivocado, completamente equivocado. Y luego, una petición. ¿Estarías dispuesto a enseñar? Porque si este invierno sigue así, algunas familias no llegarán a marzo con la leña que les queda. Samuel accedió. En un rincón de la tienda, dibujó diagramas en una pizarra. Explicó los principios, no como un erudito, sino como un minero que se convirtió en granjero.
No necesitan ser mineros, solo cavar por debajo de la línea de heladas. No necesitan piedra perfecta. La tierra compactada sirve. La clave es bajar, aislar el techo y dejar que la masa térmica haga el trabajo. Para finales de enero, 3 familias habían comenzado sus propias versiones. Los McAllister cavaron bajo su cocina. Los hermanos Donovan construyeron una cámara comunal entre sus cabañas. Los Patterson adaptaron su propia bodega. Cada solución era diferente, pero el principio era el mismo: usar el calor constante de la tierra como aliado. Y en cada caso funcionó. La tasa de enfermedades respiratorias en los niños del valle comenzó a descender. Las pilas de leña, antes consumidas con desesperación, duraban más. El miedo al invierno perdió parte de su filo. Samuel Garrett nunca buscó fama ni riqueza. Había gastado su verano cavando y su invierno enseñando. Pero su legado se midió en noches de sueño tranquilo, en niños que no tosían en la oscuridad, en familias que recuperaron una sensación de control. Había demostrado que la innovación más poderosa a veces no viene de inventar algo nuevo, sino de recordar un principio antiguo y aplicarlo en una manera nueva. La última escena de ese invierno histórico la protagonizó Margaret Garrett, sentada en la cámara tibia, cosiendo un vestido para Elizabeth. Afuera, el viento aullaba impotente contra el granero. Ella levantó la vista, sonrió a su marido y supo que la tumba de la que todos hablaban, en realidad había sido una cuna de piedra y tierra que le devolvió a su familia la primavera, mucho antes de que llegara marzo.